días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Volvemos a la tertulia del martes. Les habla su anfitriona María Victoria Cristancho. En esta ocasión, nuestro invitado está en México, en Guadalajara, pero es venezolano. Él es periodista, investigador, además es experto en temas de riesgo y de reputación. Justamente sobre eso hasta escribió un libro que lleva ese mismo nombre. Estamos conversando con Elías García Nava. Bienvenido a la tertulia del martes, Elías. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar con tu audiencia. Elías es un gran amigo con el que hemos conversado muchas cosas de temas políticos, económicos, sociales, pero muy poco de él mismo. Venezolano, que es periodista. ¿Quién es Elías García Nava? Muy buena pregunta. Yo, como has dicho, nací en Caracas y mi formación más por instinto fue lo relacionado con escribir y con el periodismo. Chismoso, Eh, ¿no? sí, en México le dicen mitote, en buena parte de América Latina eh, lo relacionan con el chisme. Y me gustaba desde pequeño enterarme de las conversaciones de los grandes, pero no por el hecho de después ir a contarlas, sino por el hecho de saberlas, de enterarme de qué estaba ocurriendo. Y eso obviamente me fue llevando a medida que empezaba a enterarme de temas, a llevarme a leer periódicos. Leía mucho, era una persona era un niño muy introvertido y me gustaba más pasar el tiempo leyendo e imaginándome cómo pudiera estar ocurriendo una historia de manera distinta. Entonces, obviamente, cuando llegué a la etapa de escoger una carrera, me sentí muy inclinado a o buscar temas de idiomas o buscar el periodismo como tal. Y el periodismo obviamente tenía un plus para mí. No tenías que ver con números, que era algo que nunca me agradó. Lo cual fue muy cómico porque cuando me gradué de periodista empecé a trabajar en El Nacional, un diario de Venezuela, y, y empecé a trabajar fue en la sección de economía. Así que no me pude escapar de lo de los números, porque entré fue de lleno en el área bursátil, el área de las acciones, los bonos, etcétera. Puros Un números. tema complicado, pero que era puro número, y que lo divertido fue entonces tratar de traducir esos números para que el lector común pudiera procesarlo y pudiera entender qué estaba ocurriendo. Y eso me pareció muy divertido. Ahora, Eh, en ajá. este tema de escogencia y de periodismo, ¿qué decía tu familia? Porque ser periodista no era una carrera que todo el mundo ve como muy bien, ¿no? Porque no te vuelves rico con eso, ¿sí? Sí, de hecho, pensaban que yo iba a escoger una materia como medicina o como ingeniería. Em, Más creo que yo porque la familia lo quería que porque yo lo hubiese imaginado, pero no me atraía. Y quizás en la familia había un tío lejano que había estado en el periodismo y entonces cuando la familia se convenció de que evidentemente iba a hacer periodismo, no iba a hacer medicina, eh, dijeron, bueno, en la familia ya hay antecedentes sobre eso. Y en la familia también hubo una cantante muy popular en los años 50, 60, Magdalena Sánchez, y entonces había como esa beta artística y bueno, por el periodismo, medios, farándula, cosas, pensaron que bueno, por ahí puede ir algo de eso, algo familiar. Entonces no fue un trauma tan fuerte. Pero evidentemente el hecho de ser periodista en Venezuela, sobre todo, en aquellos momentos, aquella época, tenía mucho que ver con un compromiso realmente de buscar verdades y de enfrentarte, ser contrapeso de poder. Y realmente el oficio era ese. Entonces había condiciones porque, bueno, había que contrarrestar los gobiernos de turno con un trabajo muy frontal, muy crítico, y eso, aunque no fuera
lo más rentable del momento como profesión, sí daba daba muchos beneficios en términos más morales, ¿no? Más de estar haciendo lo justo, más de estar haciendo lo que se debía hacer. Entonces eso fue bien gratificante y así se vio, así fue como el estímulo. Y evidentemente, para la época en que yo ejercí el periodismo, hubo muchos eventos muy duros para el país, hubo un par de golpes de Estado muy sangrientos, hubo crisis bancarias, Sí. de modo que era como estar en el epicentro de grandes eventos y de ser como protagonista, ser un testigo muy cercano a eso. Entonces, de alguna forma para mí, para la familia, fue algo como importante estar conectado de esa manera tan directa. Ahora, durante esos años, estamos hablando de los años 90, ¿no? Unos años muy fuertes a los que conocen Venezuela. ¿Te viste involucrado en algunos incidentes de seguridad que tu familia pudo haber estado angustiado porque estabas en el centro del poder en Caracas? El Nacional queda muy cerca del Palacio Presidencial y, y eso tuvo que haber influido también, ¿no? Sí, eran momentos todo el periodismo era muy tenso, eh, porque realmente hubo una confrontación directa entre medios y gobiernos. De hecho, en una oportunidad, durante uno de los golpes, por ser parte de los periodistas que estaban cubriendo esos eventos, a mí y a otros compañeros, los rebeldes que estaban sitiados en la avenida Sucre, eso es el oeste de Caracas, en uno de esos momentos del golpe, nos llamaron como testigos y como ser garantes de que fuese a respetarse sus vidas, porque evidentemente el punto de confrontación era muy grande, de modo que nosotros tuvimos que salir con ellos del sitio donde los tenían rodeados y garantizar que no les fuesen a violar sus derechos o su vida. Entonces fueron momentos muy duros que los periodistas tuvimos que enfrentar y evidentemente la adrenalina le hace a uno hacer cosas que después uno evalúa y dice, bueno, fuiste un irresponsable, no debiste hacerlo, no era necesario, no era necesario hacer eso. Pero es la adrenalina del momento y tú eh, tomas decisiones en función de el deber de informar y el deber, en ese caso, pues de garantizar de que la situación no fuese a transformarse en algo realmente sangriento. Entonces sí, hubo unos momentos muy tensos y momentos donde eras espiado. Eso ocurrió mucho en Venezuela en esos años donde el aparato policial del Estado intervenía teléfonos, grababa conversaciones, perseguía funcionarios. Entonces, tú sentías que, bueno, tenías que tomar una extra protección, para lo cual nunca había estado preparado. Tenías que adaptarte a esa nueva realidad. Sí. Era algo muy distinto a lo que se ve ahora, sobre todo en Venezuela, donde ya es otro nivel, ya estamos hablando es otro país. Esta era como la Situación. antesala de lo que venía para el periodismo, ¿no? En Venezuela. Sí, sí, evidentemente. Eh, en los 90 en Venezuela, porque en otros países sí la cosa ya era muy dura, Colombia, Centroamérica, incluso México, que tiene una muy mala reputación por el trato que se le da al periodismo, ¿no? Es una profesión insegura en México, no hay ningún tipo de garantía para el periodista, y eso no es nuevo, eso tiene décadas. Pero en Venezuela en los 90 había cierto respeto hacia el medio y hacia el periodista. De modo que se sabía que no podías actuar directamente contra el periodista, no podías cruzar una cierta raya que había. Ahora no, ahora eso no
existe, ¿eh? Entonces, son riesgos infinitamente mayores que se debe enfrentar. Los enfrentas ahora, como hice yo, ahora cuando eres consultor y estás del otro lado Es que a eso, estás de eso tras es lo que quería, bastidores. eso es lo que ya va, espérate un momento, como dicen en Venezuela. Estamos hablando con Elías García Nava, periodista, analista, investigador, escritor y bueno, y además experto en temas de reputación y de salvarle el pellejo a mucha gente en esos temas. Bueno, pero vamos por pasos. Pasan los 90 y para tener más claro, fueron los procesos de golpe de Estado durante la época de Carlos Andrés Pérez, luego los procesos de Caldera, y tú todo el tiempo metido en eso, pero de repente te vas de Venezuela. ¿Por qué? Y te vas para Inglaterra. ¿Por qué y para qué? Eh, Hubo un momento en el periodismo donde sentí que llegabas hasta un punto donde ya no había mucho más margen de desarrollo. En esa necesidad que contaba de niño de enterarme qué es lo que está ocurriendo realmente, el periodista muchas veces llega hasta un punto y ya no tiene acceso a a esa información privilegiada, al por qué ocurren ciertas cosas, ¿no? Lo puede investigar y puede avanzar un poco, pero ya llega un momento donde no tienes mucho acceso. Y estando en el Nacional y en el Universal, donde me fui luego, en ambos eran periódicos muy influyentes en el país, de modo que tú tenías mucho acceso a información, a personas, a contactos, pero llegabas hasta un punto. Y tú sabías que había algo detrás de esa puerta, pero no tenías acceso. Entonces, yo decidí, bueno, si como periodista no puedo llegar allá, déjame ver si como parte de quienes diseñan esa estrategia de información, lo puedo saber. Entonces, me fui a trabajar en una agencia de comunicación estratégica con Pisolante. Y ahí, pues, evidentemente sí tenías acceso, porque evidentemente trabajabas directamente con clientes, con funcionarios de gobierno, con funcionarios políticos, de modo que tenías acceso a realmente donde se tomaban las decisiones y entonces ahí comprendías de por qué algunos eventos se hacían noticia, por qué algunos informes aparecían mágicamente, por qué se filtraban misteriosamente informes, reportes, datos, por qué ocurría eso, qué estrategia había atrás, ¿no? Entonces fue como ya no estar como espectador de la obra de teatro, sino ir tras bastidores y ver cómo se mueven las tramoyas, cómo es la iluminación, por qué el vestuario es así, toda la atención que hay atrás para que la obra se vea bien ante el público y uno no sabe todo lo que está ocurriendo atrás del telón. Entonces ya estaba detrás del telón y me pareció fascinante, absorbente. Mira, y aquí entre nuestros amigos tertulieros, nadie se va a enterar sino nosotros nada más. ¿Algún caso en particular así como para acordarnos de esa época venezolana donde las tramoyas se movían desde atrás? A ver. Bueno, como los médicos, psiquiatras, uno no puede compartir los expedientes, No, no, pero eso ya era pero otra época, nadie se entera, no importa. Pero fíjate, hubo casos que a mí me marcaron mucho. No voy a decir nombres, pero de repente pueden captar quienes tengan mucha más información sobre Venezuela y algunos clientes. Hubo, por ejemplo, crisis bancarias donde el presidente del banco tenía que dar una rueda de prensa para informar de lo que estaba ocurriendo y que se debía más que todo a decisiones arbitrarias del gobierno de turno, de modo que no era responsabilidad completamente del banco, de sus accionistas.
y ante la impotencia, ver llorar a un banquero reconocido, eh, verlo llorar en su oficina de presidente de banco superpoderoso, verlo llorar de impotencia porque el banco se le va a ir de las manos sin que él pueda hacer nada y la culpa obviamente va a recaer sobre él. Entonces, para mí fue muy impactante porque el banquero no tiene buena reputación nunca en ningún lugar del mundo. Claro. Es el villano por excelencia. Entonces, aquí estaba yo frente a una persona que se desmoronaba porque el trabajo de su vida, lo que ha construido, se le iba por una decisión oficial, lo cual era completamente injusto, pero era parte de la dinámica que estaba ahí. Eh, en otros casos, por ejemplo, en muchos casos de las expropiaciones que se hicieron a lo largo del gobierno de Hugo Chávez, eh, era confrontar dueños de empresa eh, que temían enfrentarse al gobierno de Chávez. Entonces preferían ir a unas negociaciones y esto lo vi varias veces, más de lo que quisiera, y fue una de las cosas que poco a poco me fue desencantando de mi trabajo, porque era diseñar una estrategia para, para hacerte ver fuerte, potenciar tu fortaleza, porque vas a negociar contra un gobierno. Eso es una negociación muy fuerte, es una pelea de pesos pesados, pero que al momento de empezar a ejecutar esa estrategia que implica uso de medios de comunicación, uso de redes sociales, activación de sindicatos, de tu fuerza de trabajadores, etcétera, que tú tomes la decisión de no hacerlo porque tradicionalmente las empresas no pelean así, ¿no? Y no porque, bueno, era un cambio de paradigma. Tenías que pelear por lo tuyo, o al menos caer en la negociación, pero caer peleando, no caer sometido. Entonces, ver grandes corporaciones, grandes grupos venezolanos y latinoamericanos caer en ese autoengaño de si voy y soy pasivo, es como el que dice, si le doy de comer al tiburón, probablemente no me va a comer a mí, se va a comer al otro, ¿no? Y olvidar que el tiburón se los va a comer a los dos si puede hacerlo. Entonces ese desencanto te hizo qué hacer, qué hiciste ante ese desencanto. Mira, eh, me duró en lo que se refiere a la consultoría, que todavía lo sigo haciendo, pero ya escogiendo proyectos donde sienta que hay hay una conexión en términos del objetivo que se quiere, de modo de que si uno va a dar el 100%, eh, pues va a ser retribuido fundamentalmente moralmente, que uno se sienta que está haciendo algo que va a significar algo, no necesariamente por la retribución monetaria, que es importante, pero creo que también es muy importante sentirse bien con lo que estás haciendo, porque crees en la causa, crees en el proyecto. Entonces, de trabajar con grandes corporaciones en conflictos con trabajadores, con gobiernos, con comunidades, eh, me fui orientando más hacia la parte de capacitación. Entonces, capacitar a los equipos de las empresas en cómo desarrollar estrategias informativas, estrategias de resolución de conflictos, de modo que me parecía mucho más interesante a contribuir con la transformación de las empresas desde adentro, y contribuir con ese proceso que cuando se desarrolle, ¿no? Cuando estés con una comunidad, cómo la vas a atender, cómo te vas a relacionar con ella. Porque pensé que a raíz de esas experiencias que me marcaron mucho, dije, bueno, pero es que no se puede empezar
o por la cabeza de una empresa o por el momento de la crisis, que es cuando lo llaman a uno usualmente, es cuando está el candelero. Entonces, cuando está el candelero, bueno, se salva lo que se pueda salvar. No, Claro. no hay mucho margen de maniobra. Entonces ya, bueno, pero ¿por qué no mejor dedicar tiempo a prepararte para prevenir el candelero o para saber cómo actuar cuando venga el candelero? Entonces, lo que he hecho en los últimos años es más dedicarme a la parte de capacitación y de formación. Entonces eso lo he encontrado muy, muy gratificante y las experiencias de periodista y las experiencias de consultor en esos conflictos me dejaron una serie de historias, de anécdotas, muchas que me enorgullecen mucho, otras que me siguen entristeciendo y me frustran, y que han estado viviendo conmigo todo ese tiempo. Como unos Estamos hablando, con tus sí, estamos fantasmas. hablando estamos hablando de 30 años Ah, de 3 días, nada más. sí, y bueno, y no solo son los 30 años, es el kilometraje, que creo que es más. Bueno, mira, Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa para recordarle a nuestros amigos de la tertulia. Estamos con Elías García Nava, periodista, investigador, consultor, el hombre que le mueve los hilitos a los grandes empresarios para que se porten bien frente a las cámaras, se puede decir. Y bueno, y recuerden que estamos en nuestras redes sociales, estamos en las redes de la tertulia, en Tertulia del Martes en Instagram, Tertulia del Martes también en nuestra red de Twitter, estamos de Tertulia en Tertulia en Facebook y por supuesto estamos en nuestra casa de Express News todos los martes a las 5 de la tarde. Así es que bueno, toda esta historia que nos está contando Elías de su ejercicio profesional, les cuento que no nos lo quiere decir a nosotros, pero lo publicó en un libro que uno podría llamar que es autobiográfico, ¿o no? Se llama La reputación. Cuéntanos de cómo lograste compilar todas estas experiencias personales tuyas y tal vez no tan personales en una novela de intriga. es una, eh, yo diría que es más, es como una bitácora de lo que, de algunos eventos y personajes que me marcaron mucho en la etapa de periodismo y en la etapa de consultor, eh, y que han convivido conmigo todos esos 30 años, 30 y tantos años ya. Y el año pasado, eh, sentí que era el momento perfecto para hacerlo. Era un proyecto que lo había pospuesto muchísimas veces, porque siempre estaba esperando como el momento adecuado, con las condiciones perfectas de poder concentrarme y ese momento no existe. Eh, es como esperar esos momentos para realizar ese proyecto que siempre quieres y al final no lo haces o no lo terminas haciendo. Y me dije que no. Eh, Fue el año obviamente el año De el la año del encierro, el año del encierro por la pandemia. Y me han preguntado antes si, si fue por el encierro para distraerme. Y, y dije, bueno, no, porque me dio miedo algo, me dio miedo no solo la muerte por el virus, que es una sensación muy real, eh, sobre todo porque de niño yo sufrí mucho de asma y ataques crónicos. Entonces, la sensación de asfixia, de que tus pulmones no funcionan, yo la conozco bien, no me la tienen que contar, ¿no? Pero no era un miedo a esa sensación o a ese momento, ¿Qué o le a ya tenía no ver, miedo? o ya no ver a los míos. Era un miedo más a que todas estas historias y todos estos personajes pues se desaparecieran. Es como otra vez usar el ejemplo, es escribir un guión y una obra de teatro y ensayar con los actores y tener toda la producción lista
tener vestuario de luces, y el día del estreno, pues miren, ya no va, ya no va la obra, olvídenlo. Me dio miedo eso, y me dio miedo también algo muy de quien tiene que irse de su país, y muy de quien sabe que su país ya no es otra cosa, pero ya no es. Es decir, la Venezuela que yo dejé, y yo la dejé en el 2004, eh, es un país con el cual difícilmente puedo encontrar puntos de conexión, porque ha cambiado muchísimo. Eh, eh, y, y- y las conexiones con lo que te habitúa en un país, o lo que tú empiezas a llamar tu país, pues evidentemente no están, han cambiado. Es una historia muy latinoamericana. Es la historia de un banco boutique que está en Miami, que empieza a ser atacado a través de las redes sociales. Lo- los dueños del banco, los accionistas, son muy jóvenes, son tres jóvenes, eh, y son de muy buena familia, eh, y evidentemente sienten que eso les va a afectar la reputación de esos ataques. Contratan a un gurú, uno de estos gurús famosísimos que manejan Elías. redes sociales y son... no, no tanto. Y, 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 y apuestan a que él va a resolver el problema. Pero cuando este gurú empieza a trabajar y empieza a investigar qué es lo que está ocurriendo, se da cuenta que el problema es más grande, y que es un problema que no tiene que ver con un ataque en redes sociales, sino que está conectado a cosas mucho más turbias. Y entonces este gurú, nuestro consultor, empieza a sentir no solo que no puede salvar a este cliente, aun cuando le van a pagar muy bien, eh, él tiene que empezar a definir, bueno, dejo esto aquí, porque empieza a olfatear que el problema puede afectar incluso su propia reputación. Es decir, que es una decisión que los consultores toman a menudo. El consultor en relaciones públicas, en manejo de conflictos, muchas veces tiene que tomar la decisión de si este caso me puede afectar mi reputación como empresa. Entonces tengo que o no tomarlo, no lo acepto, eh, o cortar en algún momento, porque el conflicto empieza a escalar, y te puede afectar, puede acabar con tu propio negocio, no solo con el cliente, sino que se pueden ir los dos en la crisis. Nuestro consultor en la novela empieza a tener esa crisis, porque el tema empieza a escalar. Amigos de la tertulia, aquí estamos que con la tensión. Yo no sé si Elías quiere dar más secreticos o más bien los mandamos a que busquen el libro. El libro lo pueden encontrar en Amazon, en su formato Kindle y en su formato tapa blanda. Ahí pueden tener acceso. Hay una cuenta en Instagram que se llama @libro.lareputación. @libro.lareputación. En esa cuenta estoy yo atendiendo comentarios, y las personas que van leyendo el libro me preguntan, sobre todo preguntan, ¿y este personaje que se llama así, en realidad es esta persona, verdad? Bueno, Este, es que esta parte ahora lo importante no es tanto la historia, sino el proceso creativo, que obviamente yo creo que lo que te estás gozando es que el proceso creativo no termina, ¿no? no, y en realidad es una de las cosas que me parecen más sabrosas, que es que la persona lo lea, y se empieza a imaginar cosas, o saque otro tipo de conclusiones que a mí también me sorprendan, y las podamos conversar. Creo que una de las cosas más gratificantes que he tenido con el libro es eso, es la conversación con el lector, que te dice, no, pero yo no estoy de acuerdo porque esto debió hacerse así, porque el libro también define eh, estrategias de cómo deben atenderse cierto tipo de casos. Y entonces me dicen, no, pero yo creo que más bien debieron hacer esto y debieron hacer esto otro. De modo que es un proceso que me parece muy rico. Eso se desarrolla en esa cuenta en Instagram.
Así es que no se lo pierdan, pues, a buscar Sí. esa página. Oye, y un poco cómo, la gente te ha seguido, cómo ha sido, aparte de esa interacción en cuanto al texto, ¿ya te sientes todo un autor? Ah, mira, todavía me da pena cuando dicen, aquí vamos a conversar con el escritor Elías García Navas, y yo volteo a ver si es conmigo o alguien que está atrás, ¿no? Y de hecho, tengo un muy buen amigo, escritor, que me dijo que escribir es un apostolado, porque es un oficio, primero es un oficio solitario, porque te tienes que sentar a producir algo y a hilar cosas que están en tu mente y que están en tu contexto, pero es un oficio eh, eh, solitario que además no tiene una garantía de que la gente lo va a entender o le va a gustar. De modo que en cierta forma también es exponerte al juicio de un lector y de lo que ese lector capta. Por eso a mí me parece fascinante lo que está ocurriendo con la cuenta en Instagram, porque obviamente uno dice, bueno, esta es la historia que yo quería contar. Me encantaría que te gustara y que la disfrutaras muchísimo. Y también me gustaría que me dijeras qué te pareció, que Sí. te pareció muy loca, te pareció muy violenta. Eh, Porque además hay eventos que pasan en la novela que yo los conté tal como ocurren y tal como los vi y, y sin censurar, es decir, sin autocensurarme en términos de esto es muy violento o esto es muy, esto puede ofender o esto puede herir ciertas susceptibilidades. Me parecía que no era justo con los personajes. O sea, esto ocurrió de esta manera y este personaje hace cosas como esto. No tengo yo por qué interponerme en eso. Y eso también yo no lo sabía. Yo pensé que uno contaba una serie de cosas y resulta que en el oficio de escritor tú vas contando, pero el personaje te va Te va dictando cosas y te va pidiendo cosas. Eh, eh, por eso cuando si yo te comento lo que era el bosquejo original de la reputación como un libro, la secuencia, eh, eh, y hay personajes que no estaban, no estaban, se hicieron presentes. O era el típico personaje que aparece haciendo algo irrelevante, contribuye a una acción que se va a desarrollar, pero no más nada tenía yo en O mi sea, mente que y de eso no fue repente culpa se fue tuya. apareciendo. Se van metiendo los personajes, tus fantasmas de antes y de ayer y de hoy y de mañana también. Así es. Cosas que incluso yo había olvidado y que en ese ejercicio de revisar, de repasar recuerdos y de entenderlos después, pues empezaron a aparecer cosas que yo las había olvidado o que estaban en mi subconsciente y se hicieron muy presentes. Entonces, es una experiencia que me pareció deslumbrante, la disfruté muchísimo, es agotadora porque uno quiere hacer lo mejor y presentar lo mejor que uno puede hacer. eh, y eso, bueno, demanda trabajo y retrabajo y empezar de cero otra vez, pero lo importante es que tenía ese compromiso conmigo mismo de terminarla, de hacerla, no posponerla más. Entonces, ahora esta nueva vida, ya mi primera vida de periodista, mi segunda vida de consultor, ahora está la tercera vida que apenas empieza de escritor, pues ahí me pienso centrar y disfrutar lo que está ocurriendo y compartir
y esperar que los lectores compartan conmigo también sus propias experiencias con la reputación. Desde que comenzamos a hablar, hablamos de una saga. Eso quiere decir que vienen más historias de la reputación. No lo sé, fíjate. Yo, los que han leído la obra dicen, bueno, aquí evidentemente hay material como para pensar en algo más. Este, yo no he querido ahondar en eso. Lo voy a pensar en lo que queda de año, porque el año que viene eh, eh, hay otras historias que no incluye ahí que quiero contar. Y lo más probable es que evidentemente haya muchos cruces y muchas referencias. Entonces, no sé si eso va a ser una saga, eh, si van a estar los mismos personajes, pero sí toca, sí creo que va a tocar temas que son comunes. Fíjate, en la reputación hay una crítica social, porque la reputación cuenta el choque entre élites y por qué una élite desplaza a otra y la desplaza de una manera violenta. Eso lo cuenta la reputación. Hay una crítica a la sociedad por cómo era. Porque no, lo que nos ha pasado en Venezuela, pero también lo estoy viendo en México, lo vimos en Perú hace poco. Son esos momentos de cambio donde la sociedad como tal toma un rumbo, el que sea, pero es una decisión que toma ese grupo y tiene que ser responsable de eso. Entonces, las cosas malas no nos pasan por castigos divinos y las cosas buenas no son milagros, sino son consecuencias, así lo veo yo, son consecuencias de las decisiones que tomamos. Entonces, Pero mira, y ya en esta última etapa, porque la tertulia, ajá, si nos pudiéramos quedar hablando más, así es que la siguiente conversación sigue en Instagram sobre la reputación, pero y Elías, ¿cómo fue ese proceso personal? Porque bueno, estamos hablando de este trabajo de escritura, y cómo cambiaron tus días, cómo hacías, cuántos tiempos te dedicabas a escribir, a qué horas comías o comías. sí, eh, hay una, sí, mis mejillas revelan que no he visto una dieta en mucho tiempo. No te sacó Eh, el hambre. sí, no, cabello sí perdí muchísimo. Fíjate, yo vengo trabajando en lo que ahora se llama formalmente remoto, home office o trabajar a distancia. Yo vengo trabajando así desde el 2004, Mm, eh, porque tal como dijiste, yo me fui a Londres, eh, y entonces lo que hacía era pasar una temporada allá y después ir a Venezuela, y si habían proyectos que me indicaran otros países, pues me movía, pero mi trayecto, mi rutina era Caracas, Londres, hasta hace poco. Ahora es más Londres, México. México. Y siempre ha sido a distancia, de modo que mi rutina para sentarme a escribir no varió mucho. Eh, mi ambiente de trabajo es muy solitario, porque mi trabajo ha sido así. De modo que no tuve que cambiar muchas cosas. Sí cambié, por ejemplo, música. Hubo música que me ayudó muchísimo, sobre todo a relajarme y a concentrarme. Hubo mucho de leer, porque em, hay autores que te despejan dudas. Por ejemplo, uno de los libros que se convirtió así como de referencia para mí es uno de Rubén Fonseca que se llama el Gran Arte. Yo siempre lo confundo con el gran artista, es el Gran Arte. Porque Rubén Fonseca tiene un estilo de contar historias muy turbias,
eh, pero uno siente que él no se está censurando, sino que te está contando lo que está pasando y tú lo estás viendo. Y me pareció que para lo que yo quería contar aplicaba muchísimo. Y hubo mucha música. Hay canciones que escuché. ¿Qué música, por ejemplo, qué escuchaste? Mira, mucho jazz, hay situaciones en el libro eh, que rememoran piezas. Hay una fiesta que se cuenta en el libro y entonces hice un playlist de la fiesta porque me venían canciones que eran muy a tono, eran muy pertinentes. Eso lo voy a poner a Eso disposición lo de queremos los, ver de, y oír en la página. de los lectores. Sí. Sí, hay un protagonista que escucha mucho jazz y un jazz muy específico, porque no es por el género, sino por quienes lo interpretan. Y hay una clave en quiénes son. Eso también lo voy a contar porque esos artistas que tocan que tocan en ese playlist que él mismo construye, tienen un mensaje y tienen un mensaje para el lector. Eso es una tarea que tiene ahí el lector. De modo que había mucho jazz y había también, de acuerdo con los pasajes, hay momentos donde necesitaba como un ritmo muy específico y entonces escuchaba canciones que me indicaran un ritmo, como que yo poder seguir ese mismo compás de la música, seguirlo o replicarlo de alguna forma como yo lo sentía, como escribía. Entonces, música sí fue un elemento muy importante que incorporé mucho a la dinámica, eh, pero no hubo grandes cambios. Yo hice una vez un taller que nos invitó el Grupo Diarios de América a varios periodistas en América Latina, eso fue en los 90, en la Fundación Nuevo Periodismo, Claro. un taller de edición de reportaje. Y el taller de edición lo dictó Gabriel García Márquez. Y esa semana tuvimos la oportunidad de, de comprender bueno, el oficio de escribir, tanto para el periodista como para quien escribía desde el punto de vista literario. Y de tener cosas muy sencillas, porque uno le preguntaba, bueno, ¿cuáles son sus secretos para hacer, cuál es la fórmula mágica para hacer Cien los años libros de que usted soledad. hace? Sí, como si hubiese una. Y él decía, mira, no, 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 eso no No, existe. no. Para mí funcionan reglas. Entonces, por ejemplo, él decía, tienes que tener la historia mm, definida, es decir, ¿qué va a pasar? O sea, tu historia va de qué. Porque una vez que uno tiene claro de qué va tu historia, entonces tú después la empiezas a engordar, alargar, entran personajes, salen personajes, pero eso que parece muy obvio, entonces decimos, pero eso es muy obvio. Bueno, sí, pero esa es la parte donde nadie se detiene y empiezas a escribir y después no sabes para dónde vas. Y te quedas como una encrucijada en esas páginas blancas. Entonces, eso de los 90, todos esos aprendizajes de los 90, pues fue un trabajo de recordarlos, de repasar esos apuntes y decir, bueno, sí, tiene mucho sentido, tiene mucho sentido trabajar primero en esta parte y después sentarte a desarrollar todo ese poco de personaje Este y de universo que escenas que tienes en tienes la cabeza, sueltas. ¿no? Oye, Sí, bueno, mira, Elías, qué sabroso esta conversación tan especial, que nos hayas permitido contarnos esos secretitos de la reputación y de toda esta experiencia tuya. Y a nuestros amigos de la tertulia, les pedimos que por favor mándele mensajitos a Elías en esa página de la reputación y también aquí en la tertulia. Y Elías, nos avisas cuando viene la próxima novela, ¿no? por supuesto. Muchísimas gracias. Bueno, Elías, gracias y gracias a nuestros amigos de la tertulia. Nos vemos la próxima semana.